A ver, todos conocemos historias de pueblos que nacen de una conquista, ¿verdad? O del comercio, de la agricultura, lo típico. Pero la historia de San Carlos de Bambamarca, bueno, esa es otra cosa. Es una historia que empieza así, con la brutalidad de la fiebre de la plata, pero que da un giro, y qué giro, hacia un acto de compasión que de verdad cambió el destino de miles de personas. Vamos a sumergirnos en esta historia, que es, bueno, es increíble. Si miramos esta imagen, lo que vemos es un lugar idílico, ¿no? Muy tranquilo, parece como anclado en el tiempo. Pero este paisaje esconde un origen de lo más turbulento. Toda esta paz que se respira hoy es en realidad el resultado de un pasado de caos, de riqueza extrema y de una miseria igual de extrema. Y aquí está la gran pregunta, la que lo mueve todo. ¿Cómo es posible que de las cenizas de una explotación minera tan salvaje surgiera un proyecto tan humanista? Es un misterio histórico en toda regla, y es lo que vamos a desvelar. Claro que para una buena historia hace falta un detective. Y en esta, nuestro investigador no es un personaje de ficción, para nada. Es un hombre con una conexión muy, pero que muy personal con todo este misterio. Os presento al coronel Carlos Cubas Mejía. Él nació muy cerca de las minas, pero creció en Bambamarca. Y claro, durante toda su vida ha habido una pregunta que le ha dado vueltas en la cabeza. ¿De dónde venimos realmente? No se conformó con las historias que se contaban de siempre y decidió aplicar el rigor académico para encontrar la respuesta. Su motivación es clarísima. Quiere una base histórica sólida, con datos, para su pueblo. Y lo que le hace tan especial es su perfil. Estamos hablando de un coronel retirado, con formación en ingeniería, en defensa nacional. Aplica esa mentalidad, ¿sabes?, súper sistemática a la investigación histórica. Así que su búsqueda no es solo un trabajo académico, es algo profundamente personal. Para entender por qué hizo falta crear Bambamarca, primero tenemos que viajar en el tiempo. Vamos a irnos directos al epicentro del caos, la cercana Hualgayoc, en pleno siglo XVIII. 1771. Hay que quedarse con esta fecha. Este es el año que lo cambia absolutamente todo. Un tal José de Casanova descubre unas vetas de plata increíblemente ricas y la noticia corre como la pólvora. Y de repente, Hualgayoc se convierte en el epicentro de un auténtico frenesí. Una fiebre del oro en toda regla, vamos, pero de la plata. La gente empieza a llegar de todas partes, todos con el mismo sueño, hacerse ricos, pero de la noche a la mañana. Pero a ver, ¿quién era toda esta gente? Pues un verdadero crisol. Por un lado, llegaron mineros expertos desde España, sobre todo del País Vasco y Cantabria. También criollos, mestizos, trabajadores indígenas y, por supuesto, comerciantes y financieros que olieron el negocio a leguas. El resultado fue una sociedad increíblemente diversa y al mismo tiempo profundamente estratificada. Y esa estratificación se veía clarísimamente en cómo vivían. La diferencia era, de verdad, abismal. Mientras unos pocos, los dueños de las minas y los grandes hacendados, vivían rodeados de lujos, la inmensa mayoría, y aquí se incluían muchos de esos mineros españoles pobres, malvivían en chozas insalubres, peleando cada día contra el frío y las enfermedades. Y si hay algo que ilustra esta desigualdad de una forma brutal, son los registros de defunción de la parroquia. Ojo al dato. Revelan algo que te deja helado. José de Casanova, el que descubrió las minas, el dueño, murió con 80 años. 80 años en aquella época. Era una barbaridad. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con los mineros? Pues que morían jóvenes, reventados por los accidentes, por las enfermedades. La plata era así de clara. Riqueza para unos pocos y una tumba temprana para la mayoría. Pero en medio de esta situación tan dura, aparece una figura que lo va a cambiar todo. Un hombre con una visión que iba mucho más allá de la simple riqueza material. Su nombre era Baltasar Jaime Martínez Compañón. Era el obispo de Trujillo, sí, pero no era un clérigo cualquiera. Era un hombre de la Ilustración, un reformador convencido de que la fe también debía traducirse en una mejora real, tangible, de las condiciones de vida de la gente. En el 83, durante una visita pastoral, el obispo ve con sus propios ojos la realidad de Hualgayoc, y lo que ve le horroriza. No solo la falta de iglesias o de servicios religiosos, no. Ve el hacinamiento, la miseria, la pura y simple falta de dignidad humana. Y entonces llega el momento clave, el punto de inflexión de toda esta historia. Desde un cerro cercano, el obispo se queda mirando una amplia llanura, un lugar llamado Pencaspampa, y en ese mismo instante tiene una visión. Y no una visión mística, sino una solución urbanística y humanitaria. Ve el lugar perfecto para construir algo completamente nuevo. Y esa visión desde el cerro no se quedó en una simple idea, para nada.
Se convirtió en un plan meticuloso para crear una comunidad desde cero, basada en principios totalmente opuestos a los de Hualgayotte. Es que hasta el propio nombre del nuevo pueblo es toda una declaración de intenciones: San Carlos. Por un lado, en honor a San Carlos Borromeo, que era conocido como el protector de los pobres. Y por otro, un guiño directo al rey Carlos III, el monarca ilustrado que gobernaba España en ese momento. Un nombre que fusionaba compasión religiosa y reformismo político. Ahí es nada. El plan del obispo fue metódico. Lo primero, identificó el problema, las condiciones de vida inhumanas. Lo segundo, encontró el sitio perfecto. Tercero, planificó un trazado ordenado, no un campamento caótico como el otro. Y cuarto, le dio un nombre cargado de significado. Vamos, que esto no fue una casualidad, fue un proyecto deliberado y muy pensado. Y este es el punto crucial, la clave de todo. Bambamarca se fundó con un propósito muy concreto: dar un hogar digno a los mineros españoles pobres, a todos aquellos que habían cruzado un océano buscando un futuro mejor y se habían topado de bruces con la dureza de las minas andinas. La historia podría terminar perfectamente aquí, pero es que hay una última pieza del puzzle que es fascinante. Una huella de aquellos primeros pobladores que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Y aquí es donde la investigación del coronel Cubas Mejía se pone de lo más interesante. Se da cuenta de una cosa, un detalle que a muchos se les pasaría. Empieza a fijarse en los apellidos de la gente de hoy, de Bambamarca, y aquí pasa algo. No suenan andinos, no del todo. Y ahí es cuando se le enciende la bombilla y se plantea la gran pregunta: ¿y si estos apellidos son el eco, el legado vivo de aquellos primeros mineros que vinieron del norte de España? La evidencia está en los propios apellidos. Nombres como Verástegui, Arrascoecha o el mismísimo Cubas son de un origen vasco o cántabro clarísimo. Son justo las mismas regiones de donde venían los mineros expertos. La conexión, bueno, es que parece innegable. Por supuesto, como buen investigador, el coronel Cubas Mejía lo admite. Aunque la correlación es muy fuerte, necesita la comprobación definitiva en los archivos. Así que, en realidad, la historia no ha terminado. La búsqueda de la verdad continúa ahora mismo, en este preciso momento, en los archivos coloniales. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La historia de Bambamarca es única, desde luego, pero nos hace pensar. A menudo conocemos las historias de batallas y conquistas que fundaron nuestros pueblos, pero ¿cuántas se fundaron como esta en un acto de compasión? ¿Cuántos orígenes así, tan humanistas, hemos olvidado por el camino?